¿Qué onda, banda? ¿Qué onda? Buenas noches. Les damos la bienvenida otra vez a su podcast, que es Pata de Perro. Tenemos otro invitado, la neta, algo chidísimo. Tenemos acá a nuestro amigo y querido amigo Licho, nuestro pasante de biólogo. Pues buenas noches, Licho. Gracias por aceptar la invitación que te hicimos acá al podcast. Pues buenas noches. Buenas noches, claro que sí. Pasante de biología, pero terminando este mes, mira, ya egresado técnicamente. Sí, casi titulado. Oficialmente. Sí. Egresado. O sea, pasante de biología porque trámites en proceso. Eso es todo. Sí, lo vi en sus redes sociales que está en trámite y todo. Sí. O sea, formalmente no puedo decir que soy biólogo. bueno, es lo más cercano a un biólogo que tenemos aquí. Pues yo creo que la pregunta inicial para abrir el tema es, pues no sé, háblanos a grandes rasgos qué es la biología para ti o qué es la biología realmente, porque pues explícanos qué es. Claro. La biología, pues la mayoría está familiarizado con ella. O sea, lo tenemos como una materia incluso desde primaria, desde secundaria, en la preparatoria, todo el tiempo está ahí. Ajá. Y pues siempre nos han dicho que es el estudio de la vida. El estudio de la vida, la biología. Sí. Va. Pero, o sea, simplemente una cosa que está viva puede ser estudiada, pues no. Involucra las cosas que están a su alrededor, o sea, y en lo que este organismo en la mayoría de las veces interfiere, porque hay varios procesos. Yeah. Incluso la biología puede estudiar incluso el hábitat como tal de un organismo. No te vas a limitar a estudiar algo que está vivo, sino que también tienes que estudiar todo lo que lo rodea. Su entorno, su hábitat, de dónde vive, de qué se alimenta, cuál es su proceso de crecimiento. O sea, básicamente todo lo de la vida, ¿no? O sea, como dices, todo lo que sea vida lo estudia la biología. Sí. O sea, por ejemplo, otra ciencia con la que se podría equiparar, yo diría que es la antropología, ¿Sí? que es el estudio del hombre. Qué loco. Pero porque se centra únicamente en el hombre. O sea, porque tú escuchas antropología y dices, no sé, de huesos o cosas así, ¿no? Ajá. Pero no lo relacionas tanto con la biología. Claro, o sea, es la biología y lo que rodea al humano. En cambio, la biología general, la licenciatura en biología, pues es a la mayoría de los organismos. Ya últimamente se ha hecho la distinción entre biología y biología marina. Bueno, porque pues igual es como que dice otro ramo muy grande que estudia solo a los marinos, ¿no? Sí, o sea, porque obviamente no va a ser lo mismo un organismo que un humano, un perro, un gato que respira el aire a que un pez que igualmente respira aire, pero de otra forma. Sí, tiene otros procesos y... incluso algunos que ni siquiera les da el sol y pues dices, ¿qué onda con esto? Sí, porque haz de cuenta, siempre, bueno... siempre hay como que el mito. Tú escuchas biología y dices, no mames, células y cositas así. No, el clásico de que, oye, ¿qué es este bicho? Sí, siempre. Nunca falta el WhatsApp que dicen, oye, tú eres biólogo, ¿verdad? Y pues sí, pasante de biólogo le digo. Y me dice, oye, ¿qué es esta planta? ¿Cuál es esta planta? Porque si alguien me conoce, pues yo me dedico más al estudio de las plantas que a otro tipo de biología. Y sí, nunca falta el que me dice, oye, esta planta se puede consumir, ¿qué es lo que hace? O sea, ves una planta en el monte y quieres consumirla. Sí, o un hongo así naranja. Fluorescente, ¿no? Fluorescente. ¿Qué pedo? Fosfo. Como ¿Qué pedo si me lo como? político. Voy a ver colores de qué onda. No, siempre hay esos mitos o esas incógnitas. O la curiosidad de que, oye, esta planta y este hongo y se consume, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa si lo como? Si no mal lo recuerdo, creo que nuestra amiga Leslie mandó una foto, creo que de un hongo, ¿no? Que apestaba, uno rojo, ¿no? No sí, recuerdo bien. La buena Chocha. Ajá. Nos mandó una vez en el grupo. Unos saludotes a la oye, Chocha. Sí, como preguntando en general. Ajá. Pero preguntándome a mí. Exactamente. ¿Conoces este hongo? Yo, pues sí, hay un Crotalus. Uno de esos hongos que tienen un hedor, pero ese hedor tiene un propósito. Porque ese hongo pues
necesita de la interacción con moscas. En especial aquellas moscas que llegan a poner sus larvas en un proceso de putrefacción de algún animal. Entonces, este hongo lo que hace es imitar el olor que tienen los animales en procesos de putrefacción para atraer a las moscas. ¿Y qué gana ese hongo al tenerlos, incubando los huevecillos allá de las moscas o de lo que sea? Pues su dispersión. ¿Sí? Bueno, sí, ya te entendí. Sí, porque de las moscas se va esparciendo el hongo, ¿no? Es un proceso parecido a la polinización, en el que el hongo libera sus esporas. Qué chingón. Ya aprendimos algo el día de hoy de la dispersión de los hongos putrefactos. Qué chingón, ¿no? No, pues, es que realmente, hablando hacia ciencia cierta, la biología es algo tan grande, tan maravilloso que... estamos escuchando el ruidito ahorita de la selva y todo, y estamos hablando. Para los que no saben, estoy en su casa del amigo Licho, y pues ves la pecera, ves las plantitas, y dices, no, es un biólogo, o sea, es un biólogo tal cual, y se siente la naturaleza. Es que eso es lo chingón, ¿no? O sea, como que te sientes más en contacto con la naturaleza y te renta. Pues es que la naturaleza... Qué genial. Está ahí. Más bien, la naturaleza no está ahí, nosotros estamos en ella. Sí. Pero uno como yucateco probablemente se siente bastante identificado, pero ya no es así. Ahorita con el desarrollo urbano, ya la gente no se siente tan apegada. Pues nosotros, como que vivimos en una villa, recientemente villa, que antes era un pueblo, pues sí estamos un poco más apegados a la naturaleza. A la naturaleza. Y como tal, pues el humano siempre ha buscado cómo aprovechar lo que nos da la naturaleza. Sí. Y así como puede obtenerse conocimiento, pues se puede incluso deformar demasiado el conocimiento. Hace rato estábamos hablando de los mitos, de cómo la gente puede creer algo cuando la realidad no se acerca para nada. Sí. Que le dicen que a los búhos y las lechuzas son brujas. Sí. Que acercan a la muerte. Hay muchos mitos sobre eso. Por ejemplo, el famoso Soch, o no sé cómo. Soch, no sé exactamente cómo se pronuncia. Pero es algo muy comentado acá en nuestra región, ¿no? Que, por ejemplo, cuando chilla, o no sé si es chillar o cantar, ¿qué hace? Los murciélagos. ¿Es chillar? Esa te la debo porque yo estudio plantas. Tómala ya. Ahora sí ya nos falló. Primer fallo, titit. Pero ahí el dato es de que pues los murciélagos son los únicos mamíferos voladores, ¿no? Un dato muy interesante. Ya nos compensó el dato. Se compensa el no saber te voy a dar otro. Sí, y por ejemplo, bueno, vamos a decir que el chillido de estos murciélagos, como que la gente le tiene miedo o lo atribuye a muerte o a mal augurio. Y digo, ¿qué tan cierto biológicamente es eso? ¿O es pura faramaya o creencia de acá de la región? ¿Tú qué opinas? Pues, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, pudiese atribuirse a que pues son un reservorio de la rabia. Son portadores de la rabia. Sí. O sea, si te llega en dado caso a ingüir, o sea, que sus fluidos del murciélago tengan contacto con el tuyo, porque no necesariamente te tiene que morder en tu cuello para que así como un vampiro. Sí. Pero hay varias formas en las que puedes contagiarte. Incluso pueden, tener contacto con alguno de tus animales domésticos, y ese animal doméstico te lo va a pasar a ti, entonces... Sí, se hace una cadena, ¿no? Se hace una cadena. Ya. Pudiese ser por eso, de que pues la rabia no tiene cura como tal. O sea, ahorita te puedes poner tu vacuna antirrábica y te salvas, pero antes no. Y estamos hablando de conocimiento y creencias que se hicieron antes de... Sí. Y me comentabas el de los búhos. ¿Cómo es el de los búhos? A ver. Pues aquí en Yucatán, por así decirlo, en la península, sí hay búhos, lechuzas, pero yo creo que es más por el miedo a lo desconocido. Y además, como son animales nocturnos, sí, ¿verdad? Es normalmente cuando todo está en silencio y de repente escuchas el sonido así. Hasta imitador no salió, ¿verdad? Sí. Y pues obviamente no es un sonido al que está uno familiarizado.
si nunca has visto de dónde proviene el sonido, pues la verdad te puedes imaginar cualquier es cosa. el típico dicho de le tienes miedo al desconocido. Sí. Sí. Y por ejemplo, luego resultan ser bastante llamativos las crías que apenas si tienen pelaje, que se ven así medio feas. Sí, aparte son de color como que blanco, ¿no? O sea, Sí. tú ves volar una en la noche y dices, ay, no mames, Sí, ¿qué es la, esa madre? la lechuza de campanario sí es blanca. Sí. Y incluso, bueno, vas creciendo con la cultura de que ese es un pájaro de mal augurio o de mal agüero, no sé. Y vas escuchando las pequeñas leyendas, ¿no? De que, por ejemplo, si tú lo ves y ves que hace su sonido característico, insúltale, méntele a la madre, Sí. o... Pero, o sea, si me mientan la madre a mí, pues yo también me voy, ¿no? O sea, no es Cualquiera, algo... ¿no? Sí. O sea, no sigue el método científico. O sea, tú le puedes mentar la madre a alguien y igual te la va a hacer de pedo a ti o se va a ir. Pero no es como que cuando veas una lechuza siempre se va. Siempre esa es la solución. La solución para que se vaya. Y tampoco siempre que escuches el ruido de una lechuza alguien se va a morir. Sí, igual eso era como que era el mito de por acá de la región. Y bueno, aunque casualmente o chistosamente, a los días o tal vez a la semana se muere una persona. Eso es lo chistoso, ¿no? Creo que eso ayuda a enriquecer pues el mito de que, ¿sabes qué? Puta, hace unos días escuché la lechuza, puta, y se murió. Pero pues el señor pudo haber igual se morido de rabia, ¿no? De que le picó Sí. un murciélago. Sí, claro, o sea, pero lo que te digo es que es curioso como que coincide el hecho de que haya cantado, no sé, hace unos días y que se murió al día siguiente o a los 2 días, ¿no? Sí, pero una cosa no incluye a la otra, ¿no? Sí, ajá, pero... Igual es el hecho de las majanás que te había dicho. Igual las majanás, igual las pobrecitas que... Pues son mariposas, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, son mariposas nocturnas, que son polillas. Ya. Y- Pues igual las atribuyen como que... Ching, ya entró a mi cuarto y dices, estás buscando con tu escoba apurado para sacarlas o las matas a las Sí, pobres. curiosamente también es un animal nocturno. Sin embargo, llegan a las casas buscando refugio de la luz. Porque pues, O sea, eso los atrae, por decir, la oscuridad o algo así, ¿no? como tal no las atrae, pero sí se resguardan de ella. Imagínate que tienes unos ojos que cubren la mitad de tu cabeza. Hola. Sí, claro. Entonces serías bastante sensible a la luz. Entonces buscan normalmente pues esconderse de la luz. Ya. Y ya que cae la noche, el atardecer, ya normalmente aletean y se van. El problema es que su aleteo es bastante errático. O sea, que no tienen un suelten patrón. Sueltan como que el típico polvito, ¿no? Sí, mi Como- abuelita diría, no, dale su escobazo antes de que tire su polvo, su pelusa. Y vas te a quedar enfermar, ciego. te vas a quedar Sí, ciego. sí, igual te dice, no, cúbrete. Anda con la escoba, pero cúbrete los ojos. Y no se te vaya a caer el polvito. Y te va a joder. Y ajá, ellas cómo son. O sea, ya nos dijiste que son Son polillas. son polillas nocturnas. Pero igual no tiene nada que ver el mal augurio. No tiene nada que ver pues la mala suerte, tal vez. No sé. Yo creo que Ajá. se debe a que se les confunde igual con murciélagos. Pues O sea, sí, de por podría sí, ser. o sea, el murciélago de por sí ya está bastante estigmatizado. Sí, Y yo ¿verdad? creo que al parecerse a los murciélagos lo asocian y dicen, no, pues este también puede ser malo. No, y aparte, bueno, no me fijaron muy bien, pero igual los patrones que tienen en las alas, así como que... Como ellas son, pues, color negro y tienen patrones blancos, y dices, no mames, así como que se ve así medio tétrico, ¿no? Sí. O sea, en la naturaleza normalmente ese tipo de colores se llaman aposemáticos. Aposemático. Sí. Oh. Es una forma de decir, oye, estoy peligroso. Pero la mayoría de las veces ese tipo de patrones son para decir, oye, no me comas porque te vas a morir si me comes. Ala. O sea, tampoco es como que, oye, yo te voy a matar a ti. No es como que tengan sus tatuajes diciendo, ay, soy peligroso. Sí. Pero sí es peligroso. Tal vez una cierta advertencia, ¿no? Pero soy peligroso si tú me atacas a mí. Ah. Más o menos a eso van los colores. Pero eso normalmente en peces, en insectos. Y pues como tal las polillas sí son insectos. Pero en este caso creo que es más por el apareamiento. O sea, tienen que tener un color vistoso. Porque a final de cuentas, uno si las ve muy de cerca, tienen unos patrones muy vistosos. Así como unos ojitos. Sí, o sea, como todo, ¿no? Nunca he visto una de cerca. Y ya luego que las matas a las pobres y dices, no mames, se destruye todas las alitas y ya Sí. no la
no alcanzas a apreciar, ¿no? Sí, Cómo sí. es. Pero pues cuando voy a una... No la voy a matar, pero voy a tratar de verla de cerca para ver qué tal. Y pues sí estuviera chido, ¿no? O sea, sí estuviera chido ver una Mahaná. Una Mahaná. Ishmahaná. Ishmahaná. Pues ya se lo saben, o sea, no maten a las pobres Mahanás, o sea, realmente solo buscan la protección, ¿no? De la luz. Sí, de preferencia no maten nada. No coman nada, no maten nada, ni las gallinas, ni nada. Pero eso ya es otro tema, ¿no? Es un poco más... Es una línea que se ha trazado y ahorita últimamente se está desdibujando con el veganismo. Sí, que está muy, muy fuerte últimamente. Sí, o sea, ¿cómo puedes llegar igual a equiparar a tu gato y a tu perro con una vaca? Sí. Y... Es que es No todo, los- es todo no un los- tema de discusión. Yo creo que lo vamos a dejar para otro podcast. El veganismo y pues Otro igual es el de el la- pro y el contra, ¿no? Sí, otro es el del maltrato animal y la experimentación con animales, que ahorita se volvió un poco tendencia con Sí. el cortometraje de Salven a Ralph. No sé si lo viste, el del conejo. Ya lo vi. O sea, pero no, yo lo vi en ¿cómo se llamaba? Sin contexto, así, solo viste... O sea, lo vi en historias de Instagram o de WhatsApp, pero ya no me puse a leerlo. Dije, no, chica, me dio un poco de flojerita. Pero ahorita que lo dices, pues lo voy a observar cuando Sí, yo sí. vea. Eh, ¿Y de qué es? ¿Es del maltrato animal? Sí, lo que pasa es que la industria de los cosméticos pues tiene que probar en algún lugar sus productos, Sí, sí, había escuchado eso. porque probarlos con humanos es inhumano. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, la palabra conejillo de Indias pues tiene que venir de algún lado. Sí, sí. Y literalmente son conejillos y pues de Indias porque O sea, se viene uno ya lo intuye que un conejillo de Indias es un sujeto de prueba. Exactamente, o sea, es literal la palabra, por decir. Sí, o una rata de laboratorio. Ajá. Que igual las ratas de laboratorio son un animal que fue diseñado Para probar. para probar cosas. Sí. Es cuando dices, bueno, es inhumano, pero no tanto, desde mi punto de vista científico. Pero por ejemplo, de los conejos en el que prueban los químicos, que se hace reacción en sus ojos, Ala. que en su piel, en sus oídos. Porque por ejemplo, ese caso puede llegar a pasar, que alguien se esté maquillando y le entre en el ojo. Entonces, ¿cómo vas a saber si es tóxico? Sí, claro, o te dejas si no ciego se de una lo vez. haces a alguien. Sí. Sí, porque creo que en un reportaje llegué a ver que los primeros maquillajes utilizaban algo radioactivo y en el comercial se está poniendo todo el... Sí, O sea, sí. o el plomo, como antes estaba Ajá, en todos lados. Exactamente. Y ahora resulta que pues, el plomo se Sí. queda en tu organismo y te mata. Sí, se degenera poco a poco y con el tiempo. Y no, pues sí está cabrón ese tema del ¿cómo se llama? Del maltrato animal. De hecho, ahí me voy a poner la soga al cuello solito. Pero, por ejemplo, a mí y a mi familia pues nos gusta mucho la corrida de toros. Sí, 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 es un Este, tema. Igual es otro tema así muy, el muy cual cabrón. es específicamente bastante controversial. Delicado igual. Porque... Aunque viéndolo desde fuera dices, ¿cuál es el significado de esto? Sí. Por ejemplo, aquí en nuestra pequeña villa, Ajá. pues, ¿cuál sería el significado de la corrida? Tradición, tal vez. La tradición. Y es una tradición. Sí, Pero sí. si te das cuenta, al menos acá, o los pueblos circundantes, ya se modificó demasiado esa Sí, sí, sí. esa tradición. Era ¿no? una tradición que finalmente se perdió debido a tantas modificaciones Sí. que tuvo. Sí, sí, sí. Y tiene que ver mucho también en pues no la mercadotecnia, sino la economía. Porque yo hago ¿qué hago para que sea más llamativo y me deje más dinero? O sea, y eso es una Sí, porque tendencia a fin de cuentas modificar. es un negocio. Sí, es un negocio. En el cual gira principalmente por la venta de alcoholes. Sí, sí. Son temas así bien cabrones que yo creo que en otro podcast los vamos a hablar. Y ya nos estamos saliendo un poquito del tema. Y háblanos sobre las plantas de acá de la región, que pueden resistir el calor que estamos, pues creo que soportarnos todo. O tienes un dato así chido de las plantas de acá del sureste mexicano. Cierto, cierto. Bueno, pues principalmente la península de Yucatán está conformada. Ujú. La mayoría, bueno, de Yucatán, la mayoría de su territorio principalmente era un tipo de vegetación que se llama selva baja caducifolia.
Sí me acuerdo haber visto eso en la primaria. En la primaria, en algún momento. Entonces, pues todo tiene su significado de que la selva, pues es dependiendo del número de especies que se encuentren, pues puede ser selva, estepa, pastizal o un bosque. O sea, ¿por qué no le dicen bosque? O sea, ¿por qué es selva? Pues es selva por el número de especies que hay, que es baja debido a la altura que llegan a tener la mayoría de las plantas. Ok. O sea, aquí los árboles son chaparritos. Sí, en comparación que tú te vas al centro, en Oaxaca, Chiapas, que los árboles llegan a medir 50 metros. La verdad no sé, porque nunca los he visto. Eso cuenta la leyenda, ¿no? Sí, pero la mayoría de aquí son chaparritos. Algunos sí llegan a sobresalir, pero Pero no, tal vez no por la altura, sino que por lo frondoso o lo grande, pero no tanto por la altura, ¿no? Pues la clasificación sí es por altura, sí. Es selva baja caducifolia. Y caducifolia es porque por lo menos un 50% pierde sus hojas en algún punto. Ah, mira. Por ejemplo, de los árboles más vistosos y los que pueden ver en mi Instagram. En el canal vamos a poner las redes sociales del amigo Licho para que lo sigan, y su canal igual, que está bien chido, los que les guste la biología, las plantas. En la caja de comentarios vamos a dejar sus redes sociales para que lo sigan, está bien chido. Sigue. Sí, o sea, por ahí va mi labor. O sea, yo quiero pues difundir un poco de cómo es la vegetación en Yucatán. Es un proceso difícil porque estás hablando más de 400 especies, de las cuales algunas son muy escasas y incluso nadie puede llegar a ver, pero... O diferenciar. O están muy ocultas. Sí. Puedes tener 2 árboles junto a ti y no vas a saber que son especies diferentes. Sí, ¿verdad? Sí, es muy difícil clasificarlas o diferenciarlas. Bueno, y por ejemplo, algo que yo quisiera recalcar, por ejemplo, son las especies invasoras. Oh. Las especies invasoras, pues, son aquellas que no son originalmente de el sitio en el que están. Como por ejemplo, por ejemplo, el flamboyán. ¿El flamboyán? Ah, he escuchado ¿cómo se llama? Un poquito de la historia del flamboyán. A ver, el flamboyán es introducida, más no es invasora. No es originaria de acá. No es originaria, pero es que la verdad hay demasiados conceptos y formas de diferenciar algún término con otro. Entonces, por ejemplo, una planta invasora o una planta introducida, una planta exótica. Una planta invasora podría ser, por ejemplo... Es aquella que afecta directamente, por así decirlo, el ecosistema al que está llegando. Ah, yo creí que una especie invasora era, por ejemplo, no sé, como la pitaya. ¿Eso cómo podría ser? Porque ya ves que ellos como que dependen de otro árbol para que estén... Pero ese ya es más como un parásito. El tipo de estructura que llega a tener la planta, como una enredadera. Pero igual hay plantas enredaderas, hay plantas escandentes, hay plantas trepadoras. Pero por ejemplo la pitaya no es una planta invasora. O sea, tú lo dices porque supongo que está invadiendo otra planta. Ajá, como que... Pero sí, una planta invasora va más allá. O sea, llega y se va a reproducir y va a estar en lugares donde debería de estar otra planta. Entonces va a ser... Llega al grado de que mata, por ejemplo. Ya, sí. Entonces, no tanto porque mate, sino que por el simple hecho de estar ahí, afecta a las demás. Oh. Se podría decir es como migración, pero la migración es un proceso natural de... Sí, tiene un equilibrio. Sí, pero por ejemplo, si llega aquí una planta que originalmente no es de aquí, y la mayoría de las veces son de lugares que comparten nuestro clima, pero incluso van a aprovechar más los recursos, que es una planta que va a llegar y se va a reproducir demasiado y va a tener frutos, y esos frutos van a hacer que se reproduzca de más, y al estar como tal una planta ocupa un espacio en la tierra. Sí, como el típico estigma está que, por ejemplo, lo que te dicen en los aeropuertos, no traigas especies o no traigas animales. Sí, de hecho hay un capítulo de Los Simpson. Sí, te lo recomendamos mucho. Que van a Australia y viene con un koala, ¿no? ¿No? O el koala es el de... pero eso es hasta el final del capítulo, sí, cuando el con koala llega colgando del helicóptero.
Pero no, o sea, Bart introduce una rana y se reproducen como locas y entonces ya no pueden eliminarla porque, por ejemplo, el lugar en el que no tiene es originario, hipotéticamente, la rana vivía en un lugar donde probablemente tenía un depredador, o sea, que alguien lo comía, Sí. que alguien se encargaba de controlar la población de las ranas. Y ahora, al estar en otro lugar, esa rana no va a tener nadie que la coma. O sea, entonces va a tener la oportunidad de crecer su población sin que disminuya. Qué cabrón. Y sí ha pasado, o sea, incluso con especies como insectos, como cactus, plantas, en general, aves. Sí llega a pasar. Sí, me imagino que sí. De hecho, pones videos, no sé, en YouTube de invasiones o cosas así. Y ves mucho sobre, no sé, como conejos gigantes o conejos de no sé qué, o no sé, personas que se llevan a otras especies a otros lugares. Y sí hay como que y ya se una sobrepoblación. Como plaga. Sí, como plaga. Y lamentablemente los tienen que matar por el exceso igual. Pero pues igual si no los matan, ¿qué hacen? O sea, como dices, empiezan a escasez de recursos, no sé. Igual si tú tienes tus granjas por allá, empiezan a comer el maíz, no sé, lo que tengas sembrado y pues se desequilibra, se pierde el desequilibrio, ¿no? O sea, sí, y ahí yo creo que es la importancia del consumo local en general. Porque si tú vas a tener una planta en tu hogar, yo específicamente recomendaría alguna planta que sea mínimo de México, o sea, que esté en el territorio mexicano. Y regresando al tema del flamboyán, el flamboyán es una especie africana que viene de, o sea, que si yo voy a Madagascar, África, que puede compartir un poco el clima y la temperatura y por eso resiste bien. Y por ejemplo, debido a su belleza que tiene al tener flores, es una planta muy llamativa. La neta. Entonces la gente, en vez de repudiarla, porque no les hacía un daño a simple vista. Sí. O sea, y realmente no es tan invasiva o tan... sí, porque sus semillas son difíciles de germinar, pero la misma... Al fin y al cabo se adaptó. La misma probabilidad va a hacer que alguna crezca y se reproduzca. Entonces... está ahí, parece que no hace daño, pero está ocupando el lugar de alguna otra planta que sería de aquí. Qué loco, ahora te entiendo el por qué lo dices, y es verdad. Es como una plaza, o sea, es algo completamente diferente, pero es como para ejemplificar. Sí. Imagínate que están peleando 500 plazas de maestros y vienen maestros extranjeros y a ellos se los dan. Y ellos se ocupan de las plazas. No, y es pues cuando dices, bueno, esas plazas van a estar ocupadas cuando pudieron haber sido de alguien que es de acá. He vivido engañado toda mi vida entonces con los flamboyanes. Sí, están muy romantizados. Jugando espadazos con sus frutos. Con sus machetes. Los machetitos, no, ya. Ahorita cada vez que veo un flamboyán me has decepcionado, lo ves. O como es un lugar donde hubiera una planta mexicana, ¿no? Sí, pero incluso está tan arraigado en la cultura que lo adoptaron como si fuese un árbol yucateco. Exactamente. No ves ni una pintura o una imagen o lo que tú quieras ver yucateco, tiene que haber un flamboyán. Sí. Así bien cabrón. Hasta en letras de canciones está ahí la de flamboyán del camino. Bueno, no me acuerdo de la letra, pero está en nuestra cultura y lamentablemente no es yucateco. Es como dicen igual. Bueno, no sé si realmente sea cierto. He escuchado que, por ejemplo, la cochinita pibil, he escuchado que no es originaria de Yucatán. No sé qué tan cierto sea. Pero pues igual y lo googleamos un día y lo ponemos en otro podcast. Sí. Pero me quedé con la duda esa vez. No lo he encontrado. O sea, no he hecho por buscarlo. Pero me quedé con la duda de que sí es 100% yucateca. Igual y no falta el municipio que dice, aquí se inventó la cochinita. Sí, ¿verdad? Porque me ha tocado ir a Campeche. Ajá. Y en camino a el poblado llamado... no sé si Sopelchen o Ajá, Sopelchen y Bolonchen. No me acuerdo del municipio, pero sí siempre dicen, no, pues de aquí es originaria la cochinita pibil. ¿Sí? Sí, o en algún lugar de algún otro pueblo. Se apropian no, es de acá, la buena. Sí, cabrón. Pero que aquí hayan desarrollado esa receta no significa que no lo hayan podido haber hecho en otro lugar. Claro, sí. Cuando la base de la cochinita pues es el recado.
Sí. el recado colorado, que ahí te va el dato, que el recado, el achillote, Ajá. su nombre científico es Vicia orellana. Ah, la bebé suena como japonés, ¿verdad? Sí. Vicia orellana. Oh, nada, Koreba. Pues se escribe Vixia. Ok. Pero como tal esta planta está en gran parte de un territorio, no es, incluso no abarca solo en México. Entonces cualquiera que haya tenido ese recurso, esas semillas de achillote, pues pudo haber hecho, Sí. pudo Igual haber condimentado. implementado otro tipo, tal vez no la llevan achiote o de otra forma, pero hacer esa misma receta del achiote. Sí, por ejemplo, el último que escuché de recetas que no era de México eran los tamales, ¿A poco? que son de España. Ah, cabrón, otra vez. Sí. Pinche, no tenemos pinche cultura. No, algo igual, las aguas frescas. ¿También? Todo. Ah, cabrón, todo chingado copiamos. Por ejemplo, el agua de limón. Que sabe a piña Pues y parece de fresa. Por ejemplo, la mayoría de los cítricos, o sea, mandarina, toronja, china, naranja agria, limón persa, el que sea, todos esos cítricos provienen de Asia. Ah, cabrón. O sea, todo eso es de Asia y lo fueron trayendo, por ejemplo, los españoles y ya. Sí, en fueron algún adaptando. momento fue introducido y llega el punto de que pues se tiene que reproducir acá y se van Sí, se va adaptando y se va adaptando. Y no nosotros mames. nos vamos adaptando, que lo incluimos en la dieta. O sea, ¿qué platillo no le Pues puedes sí. poner limón? Sí, no, qué platillo, tienes razón. Tu No limonada. puede no llevar limón. La gastronomía yucateca está llena de naranja agria. Sí, todo es muy cítrico, o sea, muy ácido tal vez acá. Y sí, no, ya es parte de nuestra vida igual. O sea, y ahí ya sabes que, bueno, por así decirlo, la limonada no sería mexicana. Ah, Si no llegan los limones, pues no se puede hacer limonada. Y el agua de horchata, el arroz tampoco no es de americano, es igual asiático. Ah, me lleva la chingada. Entonces, que la horchata está hecha de arroz. Sí. La jamaica. Ya párala ya porque estás destrozando mi corazón. La Jamaica Nada, no. no es nada de México. Creo que lo único de México, creo que ni así son los nopales, cabrón, nada. Bueno, eso sí, Bueno, viste, como se tal latino. le atinaste. Los nopales, la mayoría, O muchas especies, ¿no? sí, la gran mayoría son mexicanos. Vaya, algo. Y la mayoría son del género Opuntia. Entonces tú ahí googleas género Opuntia y te va a decir ahí, hay más de 98 especies. Y, que no sé qué. Y la mayoría se encuentran en territorio mexicano. Qué loco. Entonces eso sí es bastante mexicano. Y yo creo que alguien se dio la tarea de investigarlo antes de ponerlo en el escudo nacional. Sí, ¿verdad? Como que sería una vergüenza que ni siquiera el nopal sea mexicano y esté en el escudo nacional. Imagínate ver en el escudo nacional pinche framboyano, así como que no mames, quiten esa madre de allá. Por ejemplo, en el escudo de Yucatán, pues está creo que el venado y el faisán. Sí. Eso sí está. Espero que sí sean oriundos de Yucatán, porque si no, ya mejor me cambio de localidad. El agua de tamarindo. Ah, sí. Pues el tamarindo tampoco es de... ¿Tampoco es de acá? No. Nadie lleva la chingada. ¿Qué fruto es originario de acá? El tamarindo es Tamarindus indica. Desde el nombre ya te dice que Ah, ya. ¿Y algún fruto de acá originario? Dime. la pitaya. ¿Sí? La pitaya es así muy yucateca. No muy yucateca, pero sí. O sea, igual por el tipo que parece igual como un nopal ahí. Ah, ya, sí. Del tipo de clima. Tiene sus rasgos. Sí. Oh. O sea, es originario de México. Sí. De México. No exactamente de la península o del sureste. O sea que... Pero una bebida así que digas, ay, muy ancestral, yucateca, pues pudiese ser la bebida del balché. Que yo ni siquiera la he probado. ¿O cómo no se sé llama? si has oído hablar de la bebida balché. ¿Del balché? No. ¿De Pues, qué está compuesta o qué es? Es de ese tipo de bebidas que dices, bueno, el balché está hecho de corteza del balché, que es el árbol del balché. Qué loco. Todo, o sea, balché. Sí, pero
este árbol sí es de acá. De hecho, incluso yo recomendaría que si tiene usted un espacio en su hogar para plantar algún árbol, en vez de un flamboyán, un balché. Un balché. Que igual es bastante bonito. O sea, Sí, no lo conozco. O a lo mejor lo he visto, pero no sé qué es un balché. Sí, tiene unas flores moraditas que no llena tanto la copa del árbol, pero al caer sí dejaba como un tapetito de pétalos. Y no crece tanto. Y la importancia de que sea un árbol de acá es que está adaptado al tipo de suelo. Ah, mira. Y la importancia de eso es que no va a derrumbar tu casa en algún momento. Un flamboyán, la verdad, la ciudad que tenemos más cerca es Mérida, que igual está lleno en sus camellones de flamboyanes. Y sí, siempre los ves así bien, cabrón. Es muy duro, es muy fuerte el árbol, ¿no? Sí, siempre terminan deteriorando el pavimento, la escarpa, entonces da problemas. Sí. Al igual que pueden resquebrajarse y caerse y cosas así. En cambio, un balché, por el tipo de raíz que tiene, sí va a poder, por así decirlo, romper la laja. ¡Oh! ¡Qué loco! Un árbol introducido probablemente no está adaptado a tener las raíces tan profundas y simplemente se va a extender hacia los lados. Ya. O tal vez no es tan fuerte como para que se adapte. Se ancle. Entonces van a ir hacia arriba las raíces. En cambio, la mayoría de los árboles nativos tienen un tipo de raíz a la cual le dicen... siempre que les digan un término en biología, puede haber otro. ¿Sí? Sí, o sea, porque siempre tuvo que haber alguien que lo inventó. Ah, sí, te entiendo. Es un autor y otro autor puede decir otra cosa. Entonces, pues se le puede decir pivotantes. Pivotantes. Que una raíz pivotante es aquella que tiene una raíz central más gruesa que las demás. Y a partir de esa van a salir las demás. Ah, qué loco. Otro dato importante. Espero que te estés apuntando. ¿No? Qué chingón. Entonces, la importancia de recalcar que es mejor una especie nativa que una... Sí, como dices, consumir local. Exacto, por eso digo consumir local. No por eso van a dejar de tomar horchata, ¿no? Porque la horchata y ashkukul, mira. No, súper deliciosa. Con el calor, no, ya me lo antojaste, de hecho. Fíjate que, hablando de las bebidas, yo creo que una bebida tal vez muy característica, que se ha perdido un poco con los años, sería ¿cómo se llama? El atole. Que viene siendo de elote acá, que es... Del maíz. Quebrado, así medio fermentado. Sí, yo creo que es una bebida, pues, tal vez no súper típica de Yucatán, pero es muy... Pues también muy característica, ¿no? De que es atole nuevo y básicamente es de puro maíz. Sí, y eso que ahorita que dijiste lo de que no es tan yucateco, siempre digo, bueno, incluso podemos llegar a ser más parecidos a otros países que están al sur de México que a estados mismos de México que están en el norte. ¿Sí? Sí, por ejemplo, abajo de Quintana Roo, ya te vas a Guatemala y pues incluso allí habían mayas. Ah, sí. Entonces somos más parecidos incluso a ellos que a un norteño, a alguien de la Ciudad de México. Sí, la verdad sí. Y por lo mismo puede ser que lo de la cochinita por ahí vaya, ¿no? Que vino del sur y hasta llegar al norte. Ahora va a resultar que vas a Belice y no, aquí se originó la cochinita. Ahí se originó la cochinita. Que no existían los cochinos, pero bueno. Está patentado ya en Belice la cochinita, ¿no? Bueno, viene una pregunta, bueno, tal vez un poco distinta, pero pues desde tu ámbito o desde tu punto de vista, ¿cómo piensas o cuál es tu punto de vista que, por ejemplo, el ser humano está dedicado más al avance de la ciencia en cuanto a la tecnología, por así decirlo? No sé, ahorita cada año salen, no sé, 10 modelos nuevos de celulares, más potentes, y laptops, y que tablets, y que lo que tú quieras, hasta se ha dedicado más hasta en armamento militar que para la conserva del medio ambiente, que es algo que al fin y al cabo a todos nos está afectando, no solamente a los países que están pues acá en el Ecuador, que es muy caliente. Pues no sé, tú escuchas o ves en las noticias que se cayó un iceberg, se está derritiendo un iceberg, que se alcanzaron las temperaturas más elevadas de todos los tiempos,
y ningún gobierno, o tal vez, bueno, no está a la luz algún programa que muy grande que diga, ¿sabes qué? Se está implementando cierta capa para ayudar la capa de ozono, o se están implementando millones de acres no sé, con algún plantío en general que ayude para el aire del planeta. Pues para mí es un tema así muy, muy, muy cabrón, que si lo dejamos tal vez pasar en pocos años se va a volver algún caos muy cabrón. No sé, ¿qué opinas tú sobre que Pues, nadie haya invertido o no se escuche en algo tan cabrón sobre la yo creo atracción? que uno de los problemas importantes es el calentamiento global, del cual lo han estado así tapando, de que no existe, de que sí existe, no existe, Sí. teorías de conspiración. Y en parte se debe a la deforestación, Sí, claro. Eso es a los obvio. hábitos que tenemos de transportarse en vehículos impulsados por combustibles que se queman Sí, fósiles. dan emisiones. Y por ejemplo, un desodorante, el insecticida, Sí, todo el todos gas esos que gases genera. pues deterioran la capa de ozono. Y un aspecto importante sería bueno, aspectos importantes pudiesen ser la reforestación, lo cual reforestación es de un lugar en el que ya no hay, pues volver a plantar. Ya. Lo cual cada vez se hace más difícil cerca de las ciudades. Sí. Porque si te pones a pensar, pues sigue habiendo mucho monte, ¿no? Sí. Bueno, hasta cierto punto hay bastante monte aquí. Sí, o sea, si te pones así ya muy matemático, mides toda la superficie de Yucatán. Ajá. Y mides toda la superficie que tiene un tipo de construcción, la verdad dudo que llegue al 10%, 15% del área total. O sea, ¿quieres decir que hay más vegetación que urbanismo, por decir, ¿no? Sí, Ah, ya. el problema es que las acciones afectan indirectamente a la naturaleza como tal. Un tema igual bastante sensible que hubo por aquí es las granjas de cerdos. Ah, sí, sí, bien. Y la verdad es que nosotros dependemos mucho del agua subterránea que tenemos. Sí, definitivamente. Entonces este tipo de granjas no es perceptible a simple vista, pero sí afectan Y va a afectar con los a años. todos. Sí, incluso ahorita tú sacas agua de tu pozo y dices, está limpiecita, pero no sabes qué tan contaminada puede llegar a estar a nivel microscópico. Sí, sí, sí. Salen igual estudios que en playas de Acapulco hay la mayor materia fecal, que no sé qué, y que no sé cuándo. Las playas de Yucatán pueden ser las más limpias, pero por lo mismo de que la industria de porcícola ha estado un poco alejada y no ha llegado hasta ese punto. Sí, sí, sí. Pero sí, otra vez, son como que los hábitos que ha tenido la humanidad que nos han deteriorado. O sea, el usar combustibles fósiles. El remedio sería utilizar energías renovables, dejar de utilizar gasolina y que no sé qué, y diésel. Pudiésemos usar energía solar, energía eólica, hidráulica. Hay alternativas. Sí, yo creo que ese también sería otro tema por sí para tratar para otro podcast. A la energía verde, por así decirlo. Sí, o energías alternativas a las energías fósiles. Sí, o sea, porque igual tiene pros y puede también tener contras. Sí, porque claro. un panel solar tampoco te va a durar toda la vida. Exactamente. Pero tampoco Y tiene consecuencias igual tener, por ejemplo, que todas las casas tengan paneles solares, igual tiene consecuencias. Sí, es utópico y, por ejemplo, sería redituable por 7 años. La verdad no sé hasta qué calidad llegan ahorita los paneles solares, pero me imagino que algunos ya han de llegar a los 15,